En la pequeña pastelería Dulces Recuerdos, en una calle tranquila de Madrid, había una tarta blanca sobre una mesa junto a la ventana. Encima de la tarta ardían 22 velas. Eran velas sencillas, finas, blancas, de esas que se compran a última hora en cualquier tienda. Y frente a ellas, sentada en silencio, estaba Clara Valcárcel. 3 veces había aparecido en la portada de revistas de negocios. Dirigía una empresa tecnológica valorada en cientos de millones de euros. Tenía chofer, médico privado, asistentes, reuniones, llamadas, viajes y un calendario tan lleno que casi nadie conseguía verla sin pedir cita con semanas de antelación. Pero aquel día su calendario estaba vacío. No había una cena preparada. No había compañeros esperándola. No había amigos llamando para decirle feliz cumpleaños. Solo estaba ella. Su silla de ruedas. Una tarta blanca. Y 22 velas consumiéndose lentamente. Clara miraba la llama de cada vela como si alguna de ellas pudiera responderle una pregunta que llevaba años evitando. ¿Cuándo había sido la última vez que alguien se sentó frente a ella? No por interés. No por obligación. No por trabajo. Sino simplemente porque quería estar allí. No lo recordaba. Y eso dolía más de lo que estaba dispuesta a admitir. La campanilla de la puerta sonó. Clara no levantó la mirada al principio. La pastelería no era elegante. No era moderna. Las paredes seguían siendo de un amarillo gastado, el menú estaba escrito a mano sobre una pizarra vieja, y el mostrador tenía el mismo cristal rayado de hacía años. Pero Clara la había elegido por una razón. Su madre solía llevarla allí el último sábado de cada mes. Cuando todavía era una niña. Cuando todavía podía caminar. Cuando todavía creía que cumplir años significaba que alguien se alegraba de que existieras. La dueña, doña Mercedes, era una mujer de 73 años que no sabía casi nada de empresas tecnológicas, inversiones ni portadas de revista. Para ella, Clara no era la presidenta de Valcárcel Tech. Era solo Clara. Una mujer joven que pedía café solo y tarta de vainilla. Y eso, a los 22 años, se había convertido en un lujo raro. Esa mañana Clara había llamado personalmente. No lo hizo su asistente. No lo hizo nadie de su oficina. Llamó ella, desde su móvil privado, ese número que casi nadie tenía. Doña Mercedes, ¿podría prepararme una tarta blanca para esta tarde? Claro, hija. ¿Para cuántas personas? Clara tardó un segundo en responder. Solo, una tarta pequeña. Hubo un silencio al otro lado. ¿Algún mensaje encima? Clara bajó la mirada. No. Solo velas. 22. Doña Mercedes no hizo preguntas. Solo dijo, con una suavidad que Clara no olvidó. La tendrás lista a las 4. Y allí estaba. Lista. Como prometió. Clara había llegado a las 4:15, después de pasar casi 12 minutos dentro del coche, sin decidirse a bajar. Su chofer, Gonzalo, que había trabajado para su padre antes de trabajar para ella, no dijo nada. Nunca decía nada cuando Clara necesitaba silencio. Por eso seguía confiando en él. Cuando entró en la pastelería, había algunas mesas ocupadas. Una pareja compartía un croissant cerca de la ventana. 2 estudiantes trabajaban con sus portátiles al fondo. Un niño comía una magdalena de chocolate con tanta concentración que parecía estar resolviendo un problema de vida o muerte. Nadie se giró al verla entrar. Y Clara agradeció eso. Doña Mercedes salió desde la cocina con la tarta sobre un pequeño soporte. La colocó en la mesa habitual de Clara, encendió las velas con una cerilla larga y volvió al mostrador sin hacer ningún espectáculo. Sin cantar. Sin miradas tristes. Sin frases como «qué valiente eres». Solo la dejó allí. Con su tarta. Y con su silencio. Clara miró las 22 llamas. 4 años atrás, volvía a casa después de una reunión tarde. Recordaba que el semáforo estaba en verde. Recordaba las luces de otro coche entrando en el cruce.
Después. Nada. Despertó 3 días más tarde en un hospital. Su asistente estaba sentada junto a la cama, con un portátil abierto y una carpeta llena de documentos para la junta directiva. Clara había pedido agua. Su asistente le entregó primero los informes. Y en ese instante, antes incluso de entender del todo lo que había pasado con su cuerpo, Clara entendió lo que ya era su vida. La empresa funcionaba. Aunque ella estuviera rota. Los médicos fueron amables, sí. Pero esa clase de amabilidad que se usa cuando la noticia no va a cambiar. Lesión medular. Nivel T10. No volvería a caminar. Hubo rehabilitación. Terapias. Meses de aprendizaje. Aprender a moverse de otra manera. A vestirse de otra manera. A entrar en una habitación y notar, antes que cualquier saludo, como todos miraban primero la silla. Algunos la miraban con lástima. Otros con una normalidad tan ensayada que era incluso peor. Así que Clara hizo lo único que sabía hacer. Se volvió más fuerte. Más fría. Más precisa. Regresó a Valcárcel Tech con una postura nueva. La espalda recta. La voz firme. La mirada imposible de atravesar. Desde entonces, casi nadie la llamaba Clara. Para todos era la señora Valcárcel. O la presidenta. O la CEO. Y ella había decidido que lo prefería así. Un cargo era más fácil de llevar que un nombre. Un título no sangraba. Un título no esperaba que alguien se quedara. En 4 años levantó la empresa que su padre le había dejado en un momento incierto. Cerró acuerdos, reestructuró departamentos, despidió a quien tenía que despedir y contrató a personas brillantes. La prensa decía que era implacable. Sus empleados decían que era exigente. Clara sabía que ambas palabras significaban lo mismo. No te acerques. No había celebrado su cumpleaños desde el accidente. No quería hacerlo. O al menos eso se decía. Pero aquella tarde, su piso en el centro de Madrid le parecía demasiado grande. Demasiado limpio. Demasiado silencioso. Y por eso había ido a Dulces Recuerdos. Porque allí, por unos minutos, podía fingir que todavía existía una parte de su vida que no pertenecía a ninguna junta directiva. Las velas ya se habían consumido casi una cuarta parte. Debía apagarlas. Debía pedir un deseo. Aunque no creyera en ellos. Entonces volvió a sonar la campanilla de la puerta. Esta vez, Clara levantó apenas la mirada. Entró un hombre con una niña pequeña. El hombre no tenía nada que hiciera girar la sala. Era alto, de una forma natural, como si nunca hubiera pensado demasiado en ello. Llevaba una chaqueta gastada por muchos inviernos y unas manos de trabajador. Manos que sabían arreglar cosas, cargar peso, sostener lo que hiciera falta. La niña tendría 6 años. Quizá 7. Llevaba un abrigo rojo con botones de madera, y 2 trenzas que empezaban a deshacerse. En sus manos sujetaba una pequeña bolsa de papel, como si dentro llevara algo muy importante. Clara notó primero a la niña. Porque la niña la estaba mirando. No miraba la silla de ruedas. No miraba la tarta. No miraba las velas. La miraba a ella. A la cara. Con esa atención limpia de los niños que todavía no han aprendido a fingir que no ven la tristeza. Clara apartó la mirada. Oyó al hombre acercarse al mostrador. Buenas tardes, doña Mercedes. Buenas tardes, Mateo. Pasad, cariño. Sentaos donde queráis. Clara escuchó los pasos pequeños de la niña sobre el suelo. Después, un susurro. Aunque los susurros de los niños nunca son realmente silenciosos. Papá. Dime, Lucía. Esa señora está de cumpleaños, y está sola. Hubo una pausa. Sí, lo he visto. ¿Podemos sentarnos con ella? Clara sintió como se le tensaba la mandíbula. Ya tenía preparada la respuesta. No, gracias. Estoy esperando a alguien. Era una frase limpia. Educada. Final. La había usado muchas veces.
Y casi siempre funcionaba. Porque cuando se le da a la gente una salida elegante, la gente suele aceptarla. Pero antes de que pudiera decir nada, el hombre se acercó a una distancia prudente. No invadió su espacio. No tocó ninguna silla. No sonrió como si ya tuviera derecho a estar allí. Solo preguntó, con voz tranquila. «Disculpe, ¿le molestaría si nos sentamos con usted?» Clara levantó la mirada. El hombre parecía preparado para aceptar un no sin insistir. Y eso la desarmó un poco. La niña estaba detrás de él, con las manos juntas sobre su abrigo rojo, esperando con una paciencia enorme para alguien tan pequeña. Clara abrió la boca. Pero Lucía metió la mano en la bolsa de papel y sacó con mucho cuidado un pequeño pastelito blanco. Encima había una vela con forma de estrella. Un poco torcida. La niña lo colocó en el borde de la mesa, sin empujarlo hacia Clara. Solo lo dejó allí, como una ofrenda sencilla. Y dijo: «Hoy también es el cumpleaños de mi mamá». Clara parpadeó. Lucía continuó, con una naturalidad que solo podía tener una niña. «Ella vive en el cielo ahora. Pero mi papá dice que todavía podemos compartir tarta con personas que se sienten solas. Por eso trajimos una de más». La pastelería no estaba en silencio. Pero en ese momento, para Clara, todo sonido desapareció. Miró el pastelito. Miró la vela en forma de estrella. Miró a aquella niña con el abrigo rojo y las trenzas deshechas. Una niña que no había visto una silla. Ni una ejecutiva famosa. Ni una mujer difícil. Solo había visto a alguien sola. Y había decidido, con la seguridad inmensa de sus 6 años, que aquello podía arreglarse. Algo se movió dentro del pecho de Clara. No era lástima. No era exactamente gratitud. Era algo más antiguo. Más peligroso. Algo contra lo que llevaba 4 años construyendo muros. Era la sensación de ser vista. Clara tragó saliva. Después miró la mesa. Había espacio suficiente. «La mesa es para 4», dijo al fin. Su voz sonó más firme de lo que esperaba. «Podéis sentaros». Mateo no sonrió como quien gana algo. Sonrió como quien agradece un pequeño milagro en un día difícil. Sacó una silla para Lucía. Luego se sentó frente a Clara. Durante unos segundos nadie dijo nada. Lucía, muy concentrada, colocó la vela de estrella justo en el centro del pastelito. Después miró a Clara. «Tienes que pedir un deseo». Clara bajó la vista a sus 22 velas. «No sé si creo en los deseos». Lucía se encogió de hombros. «No importa. Mi papá dice que practicar también sirve». Mateo bajó la mirada, como si esa frase le diera un poco de vergüenza. Clara casi sonrió. «Casi. ¿Cómo te llamas?», preguntó. «Lucía». «¿Y tú?». «Clara». La niña pensó el nombre con mucha seriedad. Luego asintió. «Es bonito». Clara sintió un nudo inesperado en la garganta. Lucía juntó las manos sobre la mesa. «Vale. ¿Preparada? Vamos a contar». Clara quiso decir que no hacía falta. Que no era necesario. Que podían simplemente sentarse. Pero Lucía ya había empezado. 1. Mateo se unió en voz baja. 2. Y Clara, que durante años había apagado cualquier emoción antes de que alguien pudiera verla, tomó aire. Por primera vez en mucho tiempo, no lo hizo sola. Las 22 velas temblaron frente a ella. Lucía llegó al número final con una emoción enorme. 22. Clara cerró los ojos un segundo. No pidió dinero. No pidió poder. No pidió caminar. Pidió algo mucho más pequeño. Y mucho más difícil. No volver a sentirse invisible en su propia mesa. Después sopló. Las velas se apagaron una a una. Y Lucía aplaudió como si acabara de ocurrir lo más importante del año. Mateo sonrió en silencio. Doña Mercedes miró desde el mostrador con los ojos brillantes. Y Clara Valcárcel, presidenta de una de las empresas más poderosas de Madrid, se quedó allí sentada frente a una niña que acababa de salvarle el cumpleaños.
Sin saberlo, todo empezó con cosas pequeñas. Como casi siempre empiezan las cosas que terminan cambiándolo todo. 3 días después de aquel cumpleaños, Clara estaba en su despacho, en la planta 14 del edificio de Valcárcel Tech, revisando unas previsiones trimestrales que ya había leído 2 veces. La ciudad de Madrid se extendía al otro lado del cristal. Tráfico. Luces. Gente entrando y saliendo de oficinas. Todo seguía moviéndose con esa prisa indiferente que tienen las ciudades grandes. Entonces su móvil vibró. Era un mensaje de un número desconocido. Clara lo abrió. Soy Mateo. Lucía quería que le dijera que esta mañana practicó contar hasta 22. Dice que de nada. Clara se quedó mirando la pantalla más tiempo del que habría admitido ante cualquiera. Después escribió. ¿Cómo has conseguido este número? La respuesta llegó poco después. Doña Mercedes me lo dio. Dijo que no le importaría. Perdón si se equivocó. Clara miró los informes sobre la mesa. Luego volvió a mirar el mensaje. Sus dedos quedaron inmóviles sobre la pantalla. Finalmente escribió. No se equivocó. Dejó el móvil boca abajo sobre el escritorio. No volvió a tocarlo durante 40 minutos. Y para Clara Valcárcel, eso era casi lo mismo que pensar en algo sin descanso. Así empezó. No con una invitación a cenar. No con flores. No con una excusa forzada para volver a verse. Mateo no intentó entrar en su vida de golpe. No presionó. No actuó como si aquel cumpleaños le hubiera dado algún derecho sobre ella. Simplemente permaneció cerca. Con una presencia tranquila. Sin prisa. Sin ruido. Lucía, en cambio, sí enviaba mensajes. Siempre desde el teléfono de su padre. A veces era un dibujo de una tarta con demasiadas velas. Otras veces era una pregunta. ¿Has visto alguna vez una oruga convertirse en mariposa de verdad? Un día le recomendó un libro sobre una niña que vivía en un faro. El mensaje decía: creo que te gustará porque pareces una persona a la que le gusta estar cerca del mar, pero también un poco sola. Sin ofender. Clara leyó el libro en 2 noches. Y, para su sorpresa, le gustó. Le escribió a Lucía. Tenías razón. Es excelente. La respuesta llegó casi al instante. Lo sabía. Clara sonrió sola en su despacho. Luego dejó de sonreír en cuanto su asistente llamó a la puerta. Pero algo había cambiado. No mucho. No todavía. Pero lo suficiente para que algunas tardes, cuando el despacho se quedaba demasiado silencioso, Clara mirara el móvil esperando una pregunta absurda de una niña de 6 años. Empezaron a verse poco a poco. Un sábado por la tarde en el Parque del Retiro, donde Lucía compartió medio bocadillo con un pato al que decidió llamar Gerardo. Clara y Mateo se sentaron en un banco cercano y hablaron durante casi 2 horas. De nada importante. Y precisamente por eso, Clara no supo cómo defenderse. Hablar de cosas importantes era fácil. Contratos. Cifras. Estrategias. Riesgos. Hablar de nada. Eso era mucho más peligroso. Porque en esos silencios pequeños, una persona podía empezar a sentirse cómoda. Otro día tomaron café cerca de Chamberí, cuando Mateo pasó por la zona después de un trabajo. Mateo era carpintero y hacía reformas pequeñas. No tenía traje. No tenía chofer. No tenía una tarjeta de visita elegante. Pero cuando hablaba de madera, de puertas antiguas o de arreglar una ventana mal colocada, sus ojos tenían una calma que Clara envidiaba. Él sabía reparar cosas. No solo objetos. También momentos. Y lo hacía sin anunciarlo. Una noche, Lucía llamó directamente a Clara. Clara descubrió mucho después que la niña había memorizado su número del móvil de Mateo y lo había escrito en una libreta junto a su cama. Cuando Clara contestó, escuchó una voz temblorosa. Clara. Lucía, ¿qué pasa? Tengo un diente flojo. Clara guardó silencio un segundo. ¿Y eso es una emergencia? Sí.
La respuesta fue tan seria que Clara enderezó la espalda. Mi papá está en un atasco y yo creo que se me va a caer y no sé qué hacer. Clara no preguntó más. Fue. No llamó a su asistente. No pidió permiso a nadie. Simplemente le dijo a Gonzalo que la llevara a la dirección de Mateo. La casa era pequeña. Un piso modesto en una calle tranquila de Vallecas. Había dibujos pegados en la nevera, una mochila rosa junto a la silla y una taza de café olvidada cerca del fregadero. Clara se sentó en la cocina mientras Lucía le sujetaba la mano con una fuerza sorprendente. ¿Se va a caer ahora? Clara examinó el diente con la misma concentración con la que normalmente revisaba informes financieros. No exactamente ahora. ¿Pero pronto? Probablemente. ¿Eso es malo? Clara la miró. No. Significa que está haciendo lo que tiene que hacer. Lucía pareció pensar en eso. Como las orugas. Algo parecido. 17 minutos después, Mateo entró por la puerta. Llevaba todavía la chaqueta de trabajo. Tenía polvo de madera en el cuello. Venía algo agitado, con el pelo revuelto por el viento y la preocupación. Se detuvo en la entrada de la cocina. Vio a su hija sentada junto a Clara. Vio a Clara inclinada con seriedad sobre el diente flojo. Vio la mano pequeña de Lucía aferrada a la suya. Y algo cruzó por su rostro. Algo rápido. Profundo. Algo que Mateo apartó enseguida, como si no quisiera que Clara lo viera demasiado. Pero Clara lo vio. Y no supo qué hacer con eso. El diente cayó a la mañana siguiente. Naturalmente. Dentro del cuenco de cereales de Lucía. La niña le mandó a Clara un dibujo del diente con una corona. Clara lo enmarcó. Se dijo a sí misma que era una broma. Pero lo colocó en su despacho de casa. No en un cajón. No escondido. En la pared. Durante aquellas semanas, Clara empezó a entender que tenía Mateo de distinto. No era solo que fuera amable. Ella conocía personas amables. La amabilidad nunca la había desarmado tanto. Era la forma en que Mateo prestaba atención. No la miraba como la miraban los empleados, con ese respeto calculado que también era distancia. No la miraba como la miraban algunos desconocidos, con una normalidad demasiado brillante, demasiado ensayada, como si quisieran demostrar que no veían la silla. Mateo no hacía eso. No evitaba la silla de ruedas. Pero tampoco la convertía en el centro de todo. Si una puerta era pesada, la abría sin decir nada. Si una mesa estaba mal colocada, la movía antes de que Clara tuviera que pedirlo. Si una acera era incómoda, caminaba a su ritmo. Sin prisa. Sin ceremonia. Sin hacer que cada gesto pareciera un favor. Y eso, para Clara, era nuevo. La prueba más clara fue una estantería. En su despacho de casa había una estantería de referencia montada demasiado alta. Era de antes del accidente. Nunca la habían cambiado. Clara se había acostumbrado a usar una pinza extensible para alcanzar algunos libros. Le molestaba. Pero no lo suficiente, pensaba ella, como para llamar a alguien. Lo mencionó una vez. Solo una vez. Casi sin importancia. Esa estantería está unos 15 centímetros más alta de lo que debería. Mateo estaba allí para arreglar un marco de ventana deformado. Clara no volvió a pensar en el tema. 2 semanas después, Mateo regresó para terminar el trabajo. Cuando terminó, Clara revisó la factura. Y entonces lo vio. La estantería estaba más baja. A la altura correcta. Los agujeros antiguos estaban tapados y pintados con tanta limpieza que apenas podía verse dónde habían estado. Clara se quedó mirando. «Has movido la estantería». Mateo guardó una herramienta en su caja. «El arreglo de la ventana me llevó menos tiempo del previsto. No te pedí que hicieras eso». «No». Lo dijo con calma. Sin justificar nada. Sin esperar aplausos. Clara siguió mirando la estantería. «Lo añadiré a la factura». Mateo le tendió el papel. «Ya está añadido». Clara bajó la mirada.
En la factura aparecía una línea nueva. Ajuste de estantería, 5 euros. Los dos entendieron que no era una cifra real. Clara la pagó sin discutir. Porque era la única forma que conocía de aceptar algo con dignidad cuando no confiaba en su propia voz para decir gracias. Aquella noche pensó más en esa estantería que en varios informes de la empresa. ¿Pero la misma calidez que la hacía buscar el móvil por las noches? También empezó a asustarla. Y ese miedo tenía nombre. Ramón Salvatierra. Ramón llevaba 11 años en el consejo directivo de Valcárcel Tech. Había trabajado con el padre de Clara y había sobrevivido al cambio de mando como sobreviven algunos hombres en las empresas, adaptándose lo justo, esperando su momento y sonriendo cuando creen que nadie entiende sus intenciones. Tenía 61 años. Cabello plateado. Trajes impecables. Y esa manera de hablar que convertía cualquier amenaza en una opinión razonable. Nunca le había gustado Clara. No porque fuera joven. No porque fuera mujer. Ni siquiera por la silla de ruedas. Le molestaba porque Clara tenía razón más veces que él. Y jamás fingía lo contrario para hacerlo sentir cómodo. Ramón había votado en contra de sus primeras 3 decisiones estratégicas importantes. Se equivocó en las 3. Y nunca se lo perdonó. Clara sabía desde hacía meses que Ramón la observaba con más atención de lo normal. Pensó que era por la renovación del contrato con Grupo Herrera, que él había rechazado y ella había sacado adelante de todos modos. Pero se equivocaba. Descubrió la verdadera razón una noche de jueves, a finales de octubre. Volvió a la oficina a las 7:30 para recoger una carpeta que había olvidado. La planta ejecutiva estaba casi vacía. Las luces del pasillo parecían más frías a esa hora. Clara avanzó en silencio hasta que escuchó su nombre. Venía de la sala de reuniones pequeña. La puerta estaba casi cerrada. Dentro, Ramón hablaba por teléfono en voz baja. Esa voz de quien cree que está solo. Clara no tenía intención de escuchar. Pero oyó su nombre. Y se detuvo. Escuchó. Grupo Harrison. Después. Participación de control. Después. Cuando la transición esté completa. Y finalmente escuchó a Ramón decir, con una seguridad tranquila. No luchará. No tiene estómago para un escándalo público. Nunca lo ha tenido. Clara permaneció inmóvil en el pasillo. No sintió rabia al principio. Sintió frío. Un frío muy limpio. Muy claro. Cuando Ramón terminó la llamada, Clara no entró. No lo enfrentó. No esa noche. Porque enfrentarlo sin pruebas era exactamente lo que él esperaría de ella. Algo emocional. Algo impulsivo. Algo que pudiera llamarse inestabilidad. Clara fue a su despacho. Recogió la carpeta. Se sentó ante su mesa. Y durante mucho rato no se movió. Después llamó a su abogada personal. Perdónala ahora, Isabel. Clara. ¿Qué ocurre? Clara miró la puerta cerrada de su despacho. Necesito que empecemos a documentar algo. En silencio. Su abogada la puso en contacto con un auditor forense. En menos de una semana apareció el primer hilo. Correos. Llamadas. Reuniones discretas. Ramón había estado negociando con un representante del grupo Harrison una posible adquisición para la que no tenía autorización del consejo. Luego aparecieron más pruebas. Clara guardó todo en una unidad personal. No en la red de la empresa. No se lo dijo a nadie. Siguió asistiendo a todas las reuniones con Ramón. Siguió escuchándolo hablar. Siguió dejando que él creyera que la estaba observando. Pero ahora ella también lo observaba a él. Y lo hacía mejor. Fue entonces cuando empezaron los rumores. Llegaron como llegan siempre las cosas sucias dentro de una empresa. No de frente. No con nombre y firma. Sino suavizadas. Repetidas por terceros. Disfrazadas de preocupación. Su directora de comunicación, Diana Robles, entró en su despacho un lunes por la mañana.
Cerró la puerta con cuidado. Clara, hay comentarios circulando. Clara no apartó la vista de la pantalla. ¿Qué clase de comentarios? Nada formal. Nada documentado. Pero, hablan de tus recientes vínculos personales. Clara levantó la mirada. Diana evitó mirarla directamente. Dicen que podría estar generando una percepción complicada. ¿Quién lo dice? Diana miró la pared detrás de Clara. Parece venir del consejo. Clara no necesitó preguntar más. Ramón. Diana no respondió. No hizo falta. Los rumores estaban diseñados con precisión. No decían que Clara fuera incompetente. Eso era falso y peligroso. Decían algo más difícil de combatir. Que era vulnerable. Que una mujer joven en su posición, con ciertas dependencias físicas, emocionalmente aislada, había formado un vínculo con un hombre sin posición profesional. Un carpintero. Un padre soltero. Alguien que no pertenecía a su mundo. Y que tal vez esa relación revelaba una falta de juicio. La palabra manipulada no se decía. No hacía falta. Estaba en el aire. Clara dejó que esas frases existieran durante 2 días. Al tercero, Mateo apareció en el vestíbulo de Valcárcel Tech. Traía un libro. Otro libro de faros. Lucía había decidido que Clara necesitaba leer todo un género literario. Clara bajó a recibirlo. Mateo estaba de pie junto a la entrada, con el libro en la mano, sin saber aún que aquella conversación ya estaba rota antes de empezar. Clara habló rápido. Sin adornos. La situación se está complicando. Mateo la miró en silencio. Hay personas usando nuestra relación para crear problemas. La palabra relación se le quedó un segundo en la garganta. Pero siguió. Creo que será mejor para ti, y sobre todo para Lucía, que tomemos distancia. Mateo no interrumpió. Eso lo hacía peor. Porque si discutía, Clara podría defenderse. Si se enfadaba, Clara podría cerrar la puerta. Pero Mateo solo escuchó. Después preguntó en voz baja. ¿Eso es lo que quieres? Clara no respondió. Mateo sostuvo su mirada. ¿O es lo que has decidido que sería responsable? Era la pregunta correcta. Y precisamente por eso Clara no pudo contestarla. No importa, dijo al fin. El resultado es el mismo. Mateo bajó un poco la mirada. No con ira. No con reproche. Sino con la tristeza de alguien que entiende lo que está pasando y aún así no puede detenerlo. Luego asintió. Espero que estés bien, Clara. Y se fue. Clara subió a su despacho. Trabajó 11 horas sin parar. Durante las siguientes 3 semanas, fue más eficiente que nunca. Y estuvo más sola que nunca. Reestructuró un contrato de proveedores que ahorró a la empresa casi 800.000 euros anuales. Asistió a 2 eventos del sector. Fue fotografiada con un traje oscuro, expresión firme y postura impecable. La prensa volvió a llamarla imparable. Pero en casa no miraba la estantería. No leyó el segundo libro del Faro. Borró 3 mensajes que empezó a escribirle a Mateo. Y uno para Lucía. El último decía: «Lo siento, yo». No pudo terminarlo. Mientras tanto, Ramón se movió. Convocó una reunión extraordinaria del Consejo para el segundo jueves de noviembre. Envió un memorándum con lenguaje medido, frío y corporativo. Preocupaciones sobre la claridad actual en la toma de decisiones de la CEO. Propuesta de reestructuración temporal de autoridad ejecutiva. Periodo de revisión de desempeño. El documento no mencionaba a Mateo por su nombre. Pero repetía 3 veces la expresión. Vínculos personales externos. Clara leyó el memorándum sola, en su piso, junto a la estantería que Mateo había colocado a la altura correcta. Abrió la unidad personal. Revisó las pruebas contra Ramón. Su abogada ya se lo había dicho. Había suficiente. Suficiente para el consejo. Suficiente para una denuncia. Suficiente para acabar con él.
Pero Clara se dio cuenta de algo que no quería admitir. No estaba esperando más pruebas. Estaba esperando sentirse preparada. O quizás, estaba esperando sentirse lo bastante fuerte para hacerlo sin nadie a su lado. Entonces el móvil vibró. Era el número de Mateo. Pero el mensaje no era de Mateo. Hola, soy Lucía. Papá no sabe qué escribo. Le escuché hablar con la abuela. Está triste por lo que pasó. Dijo que a veces las personas tienen que protegerse aunque eso haga daño a otros. La abuela dijo que sí, pero que a veces se equivocan sobre de que tienen que protegerse. Yo creo que la abuela tiene razón. Tú eres la persona más fuerte que conozco y conozco a mucha gente. Por favor, vuelve. El jueves estaremos en Dulces Recuerdos, porque papá siempre va allí cuando está triste. De Lucía. Clara se quedó con el móvil entre las manos durante mucho tiempo. El jueves era la reunión del consejo. La reunión de Ramón. La reunión donde intentarían apartarla. Clara apagó la pantalla. Miró su reflejo oscuro en el cristal de la ventana. Y por primera vez en semanas, no pensó en cómo protegerse. Pensó en a dónde quería ir cuando todo terminara. Clara llegó a la reunión del consejo a las 6 en punto. Ni un minuto antes. Ni un minuto después. Entró en aquella sala donde tantas veces había tenido que demostrar que merecía ocupar una silla que legalmente ya era suya. La mesa de cristal reflejaba los rostros de todos los presentes. Algunos parecían incómodos. Otros mantenían esa expresión cuidadosamente vacía de las personas que esperan ver quién gana antes de elegir un lado. Y al final de la mesa estaba Ramón Salvatierra. Tranquilo. Seguro. Como un hombre que ya había imaginado el resultado de una partida antes de terminar de jugarla. Clara tomó su lugar. La misma postura que había perfeccionado durante 4 años. Espalda recta. Mirada firme. Ninguna grieta visible. Ramón empezó. Durante 17 minutos habló. Clara contó cada uno. Habló sobre liderazgo. Sobre estabilidad. Sobre la importancia de proteger el futuro de la compañía. Usó palabras elegantes para esconder una intención sencilla. Quitarle todo lo que había construido. Y Clara lo dejó hablar. No lo interrumpió ni una sola vez. Porque por primera vez en mucho tiempo, no necesitaba demostrar que era fuerte. Solo necesitaba recordar que lo era. Cuando Ramón terminó, apoyó las manos sobre la mesa. Antes de proceder a la votación, supongo que la directora ejecutiva querrá responder. No dijo Clara. No dijo señora Valcárcel. Solo la directora ejecutiva. Como si el cargo y la persona fueran cosas separadas. Clara asintió lentamente. Sí. Tengo algo que decir. Abrió la carpeta que tenía delante. El sonido del papel fue lo único que rompió el silencio. No levantó la voz. No mostró rabia. No necesitaba hacerlo. Presentó cada documento como presentaba cualquier informe financiero. Ordenado. Claro. Imposible de ignorar. Los correos entre Ramón y el grupo Harrison. Las fechas de las conversaciones. Las reuniones privadas. Los acuerdos preparados sin autorización. Y finalmente, la propuesta de consultoría que Ramón recibiría después de la adquisición. Una cantidad mucho mayor que cualquier compensación que recibía como miembro del consejo. Cada página cambiaba un poco más el ambiente de la sala. Los que antes evitaban mirar a Clara. Ahora evitaban mirar a Ramón. Quiero que todos entiendan exactamente lo que está ocurriendo aquí, dijo Clara. Miró uno por uno a los presentes. Esto no es una revisión de desempeño. Silencio. Esto es un intento de entregar el control de esta empresa a un grupo externo por parte de una persona que iba a beneficiarse personalmente. Ramón permanecía inmóvil. Clara continuó. Y para conseguirlo, creó una historia sobre mi capacidad de liderazgo. Usó mi vida personal como una herramienta porque pensó que era mi punto débil. Hizo una pausa. Pequeña. Suficiente para respirar. Se equivocó.
Nadie habló. Si alguien en esta mesa quiere seguir adelante con la votación original, puede hacerlo. Cerró la carpeta. Mis abogados estarán interesados en conocer el resultado. La sala quedó completamente en silencio. Entonces una mujer levantó la mano. Patricia Gómez, una de las pocas personas que seguía allí desde la época del padre de Clara. Habló tranquila. Pero todos la escucharon. Propongo retirar la moción original. 3 personas apoyaron la propuesta antes de que terminara la frase. Ramón no volvió a hablar. Por primera vez en años, no tenía una respuesta preparada. Clara recogió su carpeta. Agradeció al consejo su tiempo. Y salió de la sala a las 6:47. Cuando las puertas del ascensor se cerraron, dejó caer por unos segundos toda la armadura. Solo unos segundos. 4 pisos. Eso fue todo lo que se permitió. 4 pisos para sentir el cansancio. La tristeza. El miedo que había escondido. La presión de fingir que nada podía tocarla. Después respiró. Arregló su chaqueta. Sacó el móvil. Y escribió una dirección. Pastelería Dulces Recuerdos. La campanilla de la puerta sonó a las 7:12. Mateo estaba sentado en la mesa del rincón con Lucía. Llevaban allí 40 minutos. Lucía removía lentamente su chocolate caliente con toda la concentración que ponía en cualquier cosa que consideraba importante. Mateo miraba una taza de café que ya estaba fría. Cuando sonó la campanilla, no levantó la cabeza. Habían entrado muchas personas. Había dejado de esperar. Entonces escuchó. «Papá». La forma en que Lucía lo dijo hizo que levantara la mirada. Y allí estaba. Clara. Seguía usando la misma ropa de aquella mañana. La americana oscura. El pantalón elegante. Las joyas discretas que no intentaban llamar la atención. Parecía alguien que acababa de salir de una batalla y no se había detenido ni un segundo antes de llegar allí. Sus ojos encontraron a Mateo. Luego miraron a Lucía. Y algo en su rostro cambió. No se rompió. No cayó. Solo cambió. Como una puerta cerrada durante años cuando por fin encuentra la llave correcta. Clara se acercó a la mesa. Nadie dijo nada durante unos segundos. Entonces Lucía tomó la pequeña bolsa de papel que tenía al lado. Porque desde aquel cumpleaños siempre llevaba una. Era una tradición que ella misma había creado. Sacó un pastelito blanco. Con una vela en forma de estrella encima. Y lo colocó delante de Clara con mucha seriedad. «Te guardamos uno». Clara miró la vela. Después miró a la niña. «¿No sabías que iba a venir?» Lucía levantó los hombros. «Lo sé». Luego señaló el pastel. «Pero lo traje igualmente». Mateo vio cómo Clara miraba aquel pequeño pastel. Vio cómo miraba a su hija. A esa niña de 6 años que todavía no entendía de estrategias, orgullo ni miedo. Una niña que simplemente había decidido que Clara Valcárcel era alguien por quien valía la pena esperar. Y entonces ocurrió. La calma de Clara. Esa calma que había mantenido frente a periodistas, inversores y enemigos. Desapareció. No fue un llanto fuerte. No fue dramático. Fue ese tipo de lágrimas que llegan cuando alguien ha estado sosteniendo demasiado peso durante demasiado tiempo. Mateo no se acercó rápidamente. No intentó arreglarlo. No llenó el momento con palabras. Simplemente se quedó allí. Porque entendía algo que muy pocas personas habían entendido sobre Clara. No siempre necesitaba que alguien la salvara. A veces solo necesitaba que alguien se quedara. Lucía puso su pequeña mano encima de la mano de Clara. Y la dejó allí. Sin decir nada. Después de un rato, Clara respiró profundamente. «Acabé con Ramón esta noche». Mateo asintió. «Lo sé». Clara lo miró sorprendida. «¿Cómo?» «La asistente de Patricia conoce a tu asistente». Hizo una pequeña sonrisa. «Madrid parece grande, pero no tanto». Una pequeña risa escapó de Clara. Una risa cansada. Pero real.
Se acabó. El viernes ya no estará en el consejo. Bien. Clara miró la mesa. Debí hacerlo antes. Tenía las pruebas. Se quedó callada. Luego empezó otra vez. Creo que me convencí de que hacerlo todo sola significaba ser fuerte. La voz bajó un poco. Que necesitar a alguien a mi lado significaba que algo estaba mal conmigo. Mateo tardó unos segundos en responder. Porque sabía que esa frase merecía cuidado. Pero lo hiciste sola, Clara. Ella levantó la mirada. Entraste en esa sala tú sola. Te enfrentaste a él tú sola. Lo terminaste tú sola. Pausa. Eso siempre fue tuyo. Clara tragó saliva. Lo sé. Sus dedos tocaron suavemente la vela de estrella. ¿Pero cuándo terminó? Le costó decirlo. Porque durante 4 años había construido una vida donde necesitar algo de alguien parecía un peligro. Pero aún así terminó la frase. No quería estar sola. Fue la cosa más sincera que Mateo le había escuchado decir. Y también la más difícil. Mateo la miró. Sin sorpresa. Sin victoria. Solo con calma. Entonces menos mal que estábamos aquí. Lo dijo como si fuera lo más sencillo del mundo. Porque para él lo era. Lucía dio 2 pequeños golpes sobre la mano de Clara. ¿Podemos encender la vela ya? Los dos la miraron. He sido muy paciente, añadió la niña. Pero llevo siendo paciente muchísimo tiempo. Y entonces Clara hizo algo que sorprendió incluso a ella misma. Se rió. Una risa verdadera. Libre. Sí, Lucía. Miró la pequeña llama esperando ser encendida. Vamos a encender la vela. Lucía fue la encargada de encender la pequeña vela en forma de estrella. Lo hizo con tanta concentración que parecía estar realizando una tarea de enorme importancia. Mateo y Clara la miraban en silencio. Por primera vez en mucho tiempo, Clara no estaba pensando en la siguiente reunión. Ni en los problemas que tendría que resolver mañana. Ni en cómo protegerse. Solo estaba allí. En una pequeña pastelería de Madrid. Con un hombre que nunca intentó impresionarla. Y una niña que había entrado en su vida simplemente preguntando si podía sentarse con ella. Estaban repartiendo el pequeño pastel en 3 partes cuando la campanilla de la puerta volvió a sonar. Al principio Clara no prestó atención. Escuchaba a Lucía explicar con absoluta seguridad que Gerardo, el pato del Retiro, era probablemente el pato más inteligente de toda España. Fue Mateo quien levantó la mirada primero. Y su expresión cambió lo suficiente para que Clara se diera cuenta. Se giró. Ramón Salvatierra acababa de entrar. Pero no estaba solo. Lo acompañaban 2 miembros del consejo. Y una mujer que Clara no conocía. Aunque la grabadora en su mano dejaba bastante claro quién era. Prensa. Ramón había recuperado su imagen después de la reunión. Traje perfectamente colocado. Cabello ordenado. Expresión tranquila. Pero debajo de esa calma había algo diferente. El orgullo herido de un hombre que perdió una partida que estaba seguro de ganar. Cuando vio a Clara, se detuvo. La sorpresa solo duró un segundo. Después sonrió. Clara. No dijo señora Valcárcel. No dijo presidenta. Y Clara entendió que no era casualidad. Esperaba que pudiéramos continuar nuestra conversación de esta noche en un lugar un poco más público. Clara no se movió. No cambió su postura. No escondió el pastel medio comido frente a ella. No apartó la mano de Lucía. Simplemente lo miró. No tenemos ninguna conversación pendiente, Ramón. Pausa. La reunión terminó. Ramón miró alrededor. Como si quisiera asegurarse de que todos escucharan. La reunión sí. Pero todavía queda el tema de... Sus ojos fueron hacia Mateo. No terminó la frase. No necesitaba hacerlo. Quería que la insinuación hiciera el trabajo. Clara lo entendió inmediatamente. ¿El tema de qué? Ramón acomodó su chaqueta. La imagen, Clara. ¿La imagen? Una mujer en tu posición, con las responsabilidades que tienes.
Miró otra vez a Mateo. La gente tiene derecho a preguntarse por el criterio de la persona que dirige una empresa como Valcárcel Tech. La periodista no se movía. La grabadora seguía encendida. Y entonces Clara comprendió todo. Ramón no había venido a hablar. Había venido a provocar una escena. Necesitaba verla enfadada. Herida. Fuera de control. Necesitaba algo que pudiera convertir en una historia. Pero Clara no le dio nada. Porque ya no era la mujer que él creía conocer. Respiró tranquila. Y habló. Voy a decir esto una sola vez, Ramón. Así que escucha bien. Toda la pastelería quedó en silencio. Incluso doña Mercedes dejó de fingir que estaba limpiando el mostrador. Has venido esta noche porque pensabas que estaría sola. Miró la mesa. Miró a Mateo. Miró a Lucía. Luego volvió hacia Ramón. Y pensabas que sola significaba débil. Silencio. Quiero que mires esta mesa. Ramón no respondió. No estoy sola. La voz de Clara era tranquila. Pero nadie podía ignorarla. Y hace tiempo que no lo estoy. Lucía apretó suavemente su mano. Clara continuó. Hay algo que nunca entendiste de mí. Su mirada bajó un segundo hacia la silla de ruedas. Luego volvió a Ramón. Mi silla no es una debilidad que puedas usar contra mí. Pausa. Mi vida fuera de la empresa no es un problema. Otra pausa. Y querer a otras personas no me hace más fácil de destruir. Sus ojos no se apartaron. Al contrario. Me hace mucho más difícil de vencer. Ramón abrió la boca. Pero Clara siguió. Toda la documentación presentada esta noche ya está en manos de mis abogados. El rostro de Ramón cambió ligeramente. Y fue enviada a las autoridades correspondientes a las 6:58. Justo después de salir del ascensor. La sala quedó completamente callada. Si fuera tú, dedicaría esta noche a hacer llamadas importantes. Miró hacia la puerta. No a crear escenas. Nadie habló. La periodista bajó lentamente la grabadora. Como si hubiera llegado buscando una historia. Y hubiera encontrado una completamente diferente. Ramón permaneció unos segundos allí. Sin una frase preparada. Sin control. Después abrochó su chaqueta. Se giró. Y salió. Los demás lo siguieron. La campanilla sonó varias veces hasta que la puerta quedó cerrada. Lucía observó la salida. Luego miró a Clara con una expresión muy seria. No me gusta ese señor. Clara casi sonrió. A mí tampoco mucho. Miró a papá como si papá no fuera nadie. Clara miró a Mateo. Mateo no había intervenido. No se había levantado para defenderla. No porque no quisiera hacerlo. Sino porque entendía algo que Ramón nunca entendió. Clara no necesitaba que alguien peleara sus batallas por ella. Necesitaba a alguien que creyera que podía ganarlas. Tu papá no es nadie, dijo Clara suavemente. Miró a Mateo. Nunca lo fue. Mateo sostuvo su mirada. ¿Estás bien? Clara pensó la respuesta. Y por primera vez en años, no tuvo que mentir. Sí. Sonrió. Estoy bien. Lucía miró el pastel que quedaba. Luego levantó la mano. Entonces, como estabas ocupada siendo valiente, ¿puedo comer tu parte? Clara y Mateo se miraron. Y los dos empezaron a reír. Clara empujó el plato hacia ella. Toda tuya. Un año después. La pastelería Dulces Recuerdos olía a rosas blancas y vainilla caliente. Doña Mercedes había decorado cada rincón. No porque alguien se lo pidiera. Sino porque decidió que aquella ocasión lo merecía. Las viejas paredes amarillas estaban llenas de pequeñas luces. Había flores sobre cada mesa. Y el camino del centro estaba perfectamente despejado. Lucía lo había medido 3 veces con una cinta métrica de su padre. Para asegurarse de que Clara pudiera pasar cómodamente. Y después anunció con orgullo. Está perfecto. Lo comprobé yo misma. Clara no quiso una boda enorme. No quiso un hotel de lujo.
Ni 300 invitados. Ni fotógrafos esperando una portada. Solo quiso una cosa. La mesa junto a la ventana. La campanilla sobre la puerta. Y las personas que realmente amaba en la misma habitación. Y eso tenía. Era suficiente. Más que suficiente. Mateo estaba al frente de la sala. Llevaba un traje que le quedaba bien, aunque parecía un poco incómodo en él. Como todos los hombres acostumbrados a llevar ropa de trabajo y no corbatas. Cuando Clara entró, Mateo la miró igual que la primera vez. Como si algo que estuvo perdido mucho tiempo, por fin hubiera encontrado su lugar. Antes de llegar hasta él, Clara se detuvo junto a una pequeña mesa. Allí había un pastelito blanco. Con una vela de estrella apagada. Y al lado, una fotografía. Una mujer joven. Con los mismos ojos que Lucía. La misma sonrisa. Raquel. La madre de Lucía. Había sido idea de doña Mercedes. Porque algunas personas no abandonan una habitación solo porque ya no estén físicamente en ella. Clara tocó suavemente el borde del marco. Y siguió adelante. Lucía caminaba delante de ella tirando pétalos blancos. Con una concentración absoluta. Porque llevaba 2 semanas diciéndole a todo el mundo que sería la niña de las flores. Al cartero. A personas desconocidas en el supermercado. Incluso a Gerardo, el pato. Que no respondió. Pero según Lucía, había quedado informado. Cuando terminó la ceremonia, Lucía empezó a aplaudir antes que todos. Y tardó bastante en parar. Esa noche, cuando los invitados se marcharon. Cuando doña Mercedes guardó la última parte de la tarta. Y cuando Lucía se quedó dormida en una esquina abrazando su cesta de flores. Mateo y Clara se sentaron en la mesa junto a la ventana. La misma mesa. Las velas ardían suavemente. Fuera, Madrid seguía moviéndose. Como siempre. Mateo miró a Clara. Y con una pequeña sonrisa preguntó: ¿Podemos sentarnos contigo? Clara se quedó quieta. 4 años de muros. 4 años escondida detrás de títulos. Una estantería colocada unos centímetros más abajo. Una vela con forma de estrella. Una niña que vio su tristeza y decidió hacer algo. Todo empezó con esa pregunta. Clara tomó la mano de Mateo. Y respondió. Desde ahora. Hizo una pausa. Sonrió. Siempre. La ciudad siguió avanzando. Las velas siguieron encendidas. Clara Valcárcel nunca dejó de ser un aceo. Nunca dejó de usar una silla de ruedas. Nunca dejó de enfrentarse a un mundo que muchas veces veía sus límites antes que su fuerza. Lo que cambió fue otra cosa. Dejó de creer que necesitar a alguien significaba ser débil. Y esa pequeña decisión, permitir que alguien se sentara en su mesa, cambió todo lo que vino después. Porque a veces, lo más poderoso del mundo no es estar solo en la cima. Es encontrar a alguien que te mire en tu peor momento y simplemente pregunte: ¿Puedo sentarme contigo?